Todo esto conforma esta obra literaria, esta maravillosa vista desde una ventana que deja salir de su imaginación, aplicada con todo el talento, la promesa del escritor José Eloge Ramos. Y yo, con todo el placer de ser parte de ella, agradezco la invitación y festejo esta simbiosis entre tú y yo, tu trabajo y el mío, de cómo mi obra se une pieza por pieza como un rompecabezas, tan perfectamente que parecieran estar destinadas a plasmarse en un plano material, como ustedes, como nosotros, congeniando en este momento y en este preciso lugar. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu texto. Bueno, como un pequeño detalle que olvidé mencionar al momento de justamente presentar el libro tal como objeto, que es una edición de Taberna Libraria a cargo de Juan José Macías. Y ciertamente, como ya es costumbre, los libros tal como objetos son ediciones bastante bellas. Realmente las colecciones de Taberna Libraria tienen una estética realmente muy cuidada, una alta calidad, y ciertamente pues el libro de José Lo no es ninguna excepción, ¿no? Obviamente lo que ya mencionábamos, el arte gráfico a cargo de Estefane del Libro, pues es un testigo inalterable pues de la alta calidad del libro de José Lo, tanto en términos literarios como propiamente del libro tal cual como objeto. Y pues también para hablarnos de este libro, pues un compañero de José Lo, compañero de la Facultad Letras, este epicentro cultural y literario de la región, pues genera este tipo de conexiones. Pues justamente le cedo la palabra a Ángel Emiliano. Él es escritor, formó parte del taller de crítica y creación literaria Alicia. Ha sido publicado en revistas y suplementos culturales, fanzines y antologías, egresado de la Unidad Académica de Letras de la UAS y es estudiante actual de Teoría del Arte por la Facultad de Artes de la misma institución. Pues sin más. Bueno, si se escucha bien para empezar. Ok. Bueno, antes que nada, antes de comenzar la lectura de mi breve texto, pues agradecer el esfuerzo conjunto, ¿verdad?, de la Casa de Cultura, de José Lo, que gracias por invitarme y enhorabuena. Esperemos que sigan así de fructíferos, ¿no? Que el futuro te depare proyectos así de buenos, de bien elaborados. Felicidades una vez más y bueno, pues comienzo con la lectura de mi texto. Y dice, ok, bueno, para empezar, habría que entender por cuento la realización de un ejercicio que es en extremo riguroso. Partiendo de esta premisa, hay que señalar que las tentativas por lograr un resultado confeccionado por la naturaleza estructural del relato o el tratamiento literario del tema se continúan a través de un largo vaivén de inseguridades, éxtasis, bloqueos mentales y, es cierto, aún de revelaciones que convergen, al final, en un resultado que se erige uniforme y sustentable en calidad de un juego de intensidad y de tensión. Se trata, en suma, de un producto de difícil elaboración y cuyas exigencias estilísticas e intencionalidad niegan las prestaciones a que tienen acceso los géneros como la novela o la poesía. Ahí me van a querer linchar los poetas, ¿verdad?, al momento de querer cambiar esta jerarquía tan conocida, este triángulo que comúnmente coloca el género de la poesía pues, en la punta, a la novela como base y al cuento en medio. Bueno, de esto ya habrá tiempo para hablar después. Y, en fin, el cuento busca la redondez y la brevedad, la palabra antes que la frase, la sorpresa antes que la explicación. Bien, entendido esto, no me parece arriesgado dictaminar que Mal Viento se erige como un trabajo de corte fino y contenido auténtico y honesto. Riguroso en su entretejido, el libro demuestra ser la suma de una técnica que dibuja sin tapujos y pocas luces, una realidad inmediata, torrencial, pero inesperada, amorfa, desconcertante como un viento que se ha colado en la casa. La labor del escritor tiene por fin exteriorizar las experiencias particulares con el propósito de reivindicarlas en el ámbito más abierto y generoso, donde las confabulaciones y las conjeturas adquieren las dimensiones de un diálogo, entablado, por supuesto, entre el libro y el lector. Nada tiene que acotar ya José Eloge Ramos en estos límites. Por tu espíritu hablará tu obra.
Las palabras surgen de nosotros y de las palabras el mundo. Es un hecho irrefutable. En tales términos, escribir es un acontecer que puede resignificarse desde las luces de la reconciliación con ese orbe ignoto al que solo ciertas conciencias tienen acceso, aunque como Prometeo nos es traído ese fuego etéreo que palpita en el más ínfimo de los hechos, y he aquí una de las indispensables funciones del escritor, la aprehensión de lo hermético y abyecto en una resolución que, si no del todo digerible, al menos ha dado forma a las sombras. Mal viento, de José Lo G. Ramos, es la experiencia lacónica con un mundo que desconcierta cuanto mayor es el esfuerzo de nuestra conciencia por seguir el discurso lógico de los aconteceres cotidianos del hombre. Ni siguen una lógica marcial, ni los aconteceres son del todo lógicos ni cotidianos. Y es que la calidad narrativa del autor no se ciñe a establecer una serie monótona de sucesos digeribles. Es una propuesta, si me valen los apelativos, oscura y desafiante, asequible al entendimiento y no por eso menos sugestiva en su temática y voz madura. Empero, de esto ya tendrán que hablar más y con mayor soltura los lectores y la crítica, que ya tendría que dejar de repetir los nombres de la tradición contemporánea y hurgar de fondo en las obras de esta generación. Por supuesto que arrojo las miras a Mal viento, que se postula como uno de los más grandes acontecimientos de la literatura no solo regional, sino nacional. Impelida por los esfuerzos de una pluma grácil y groseramente sincera, hay que decirlo, este libro no podría encontrar mejor recepción, tanto por su temática y estilo, que el día de hoy, cuando la conciencia parece germinar con mayor ímpetu y con luces menos esperanzadoras y abrazantes. Nonato y Anónimo es uno de los cuentos y apartados que me hacen hablar de esta propuesta que, si bien oscura, se erige como voluptuosa representación de las infamias humanas. La escena final es exquisita y poco puedo hablar de ella sin caer en hipérboles y echar a perder el relato con sonoras ilustraciones que pedrispondrían al lector. Hijo de tu patria madre, otro de los relatos, también es prolijo y resulta de una voz efervescente que denuncia las inmoralidades más íntimas que te trasladan a la esfera de las grandezas y el éxito. La autoridad del calzado es, para mí, uno de los cuentos de mayor confección narrativa. No se trata solo del lenguaje soez, que me encanta, y que permea el texto y nos traslada a un ámbito cotidiano de calles y linchamientos, sino de un jocoso y bien logrado discurso que juega con la mente del lector hasta el punto final. Y esto, señores, es lo que tiene que hacer un cuento. Este juego parece una divisa del carácter narrativo que se propone en el decurso del libro, aunque sin dejar de lado la naturaleza abyecta de los argumentos de cada relato. Lo cierto es que asistimos al origen de lo insólito y excepcional, aquello que no tiene cabida en las imaginaciones incoloras, pero que desborda las que exigen más que una certeza predecible, tras entender que nada lo es. Mal viento es la ruptura con el mundo y la aprehensión de lo intangible en una suerte de abrazo reconciliatorio que resignificará las conversaciones, este diálogo y la vida. Gracias. Muchísimas gracias por tu texto. Pues a continuación, pues vemos que Mal viento, esta serie de cuentos, que son un sistema complejo que van desde el humor, pasando por el absurdo, hasta lo filosóficamente comprometido, pero todos ellos pasando por un profundo amor a la narrativa, un oficio y una necesidad categórica sobre narrar, sobre contar historias, sobre transmitir justamente el corazón humano en conflicto consigo mismo y justamente explicar esas cosas al lector. Creo que José Lo Ramos le queda perfectamente claro la sentencia que tira Ray Bradbury cuando dice hay que vivir borrachos de literatura para que la realidad no te haga pedazos. Y justamente pues creo que Mal viento es un libro que embriaga desde la literatura, ¿no? que intoxica por justamente esa pasión por las historias, esa pasión por contar y esa necesidad humana que existe de intentar transmitir nuestras propias heridas, nuestras propias huellas de dolor hacia otros. Y así nos encontramos con José Lo G. Ramos. Él es narrador y ensayista, autor de los libros más inquietantes y El Mal viento, libro que nos ocupa hoy. Ha publicado en Punto en Línea de la UNAM, crítica en el diario NTR, La Soldadera, así como múltiples suplementos culturales, tanto locales como nacionales. Justamente ha sido miembro también del taller literario Alicia y justamente también decano del taller de creación literaria Roque Dalton. Pues supongo que sin más por el momento, pues damos la palabra al autor.
agradecer al espacio, a esta Casa de Cultura, agradecer los comentarios de Stephanie por su gran trabajo visual que es parte de este libro, agradecer el comentario de Ángel, que además de ser un gran amigo, pues es un gran narrador, por eso lo invité. Es un narrador que va a tener que dar de qué hablar, ¿no?, en un futuro. Y bueno, respecto a mi libro, tenía preparado un texto que iba en torno a la creación, ¿no?, a las ideas que fueron formando estos cuentos, pero creo que en esta ocasión me gustaría más leer uno de mis cuentos, un fragmento, si es que no es muy extenso, si el tiempo nos permite. Quisiera leer el primer cuento del libro, del primer apartado, que se llama Nonato y Anónimo. El cuento también es Nonato y Anónimo. Un cuento que estuve trabajando aproximadamente desde el 2017. Lo llevé a varios talleres, al taller Roque Dalton, al taller Alicia. Por ahí se llegó a publicar en algunas versiones en revistas digitales, como Efecto Antabus. En la revista Punto en Línea de la UNAM también llegué a publicarlo allí. Unas versiones, no quiero decir que no estuvieran terminadas, pero ya con ciertas correcciones, ¿no?, con ciertas cosas respecto a la limpieza que ya se presentó en este libro. Bien, el cuento, se llama Nonato y Anónimo. Y bien, ha nacido el Mesías, gritaba la partera mientras corría por una calle estrecha donde los ecos se esparcían con facilidad. Conforme se anunciaba, se abrían las ventanas en cada vivienda. Había nacido el Mesías y todo el pueblo tenía que enterarse. La noticia tocaba las escuelas y empujaban los portones para hacer salir un cúmulo de uniformados ruidosos. Los campanarios razonaban. Los pocos automóviles que transitaban provocaban un notable escándalo. Estallaban los fuegos artificiales, brotaba la música y las lágrimas de los devotos en las capillas. Desde un megáfono, colocado en lo alto de la casa municipal, una voz aguda anunciaba la noticia y la repetía sin pausas. Todo mundo se dirigía al lugar del alumbramiento. Las personas competían para pedir la placenta, confiados en que la ingesta del órgano curaría la enfermedad terminal de sus familiares o amigos. A paso lento se acercaba una peregrinación sobresaliente en rezos y cánticos. Los ganaderos y agricultores se apresuraban a preparar sus productos para ofrecerlos a los padres del recién nacido. Arrancaban el trigo y el maíz. Los corrales se volvían un repentino matadero. Reinó la conmoción en la gente incontrolable. Cantos, explosiones y gritos fueron la unísona voz del pueblo. La madre, exhausta, dormía con el recién nacido en sus brazos. El padre miraba sigiloso por la ventana, sorprendido por el recibimiento de la gente. De entre la maleza de voces que llegaba a sus oídos, la más distinguible era la petición de salir y presentar al Salvador. La gente ignoraba que el pequeño necesitaba descanso y el Mesías no sabía que ellos estaban de fiesta, mucho menos que él mismo fuera la causa. Alguien debía detener el escándalo, regresar a todos a sus casas. La euforia no haría más que generar molestias. Entonces apareció, de entre el tumulto, un hombre de autoridad que, alzando su voz ronca, exigía la calma. Todos tenemos que retirarnos. Recordemos que nuestro Mesías aún es un niñito. Yo no sé de las urgencias de cada uno, pero al igual que ustedes, he estado esperando este momento. Él ha llegado. Nada nos cuesta esperar un poco más. El alboroto disminuyó hasta ser un murmullo. De vez en cuando, algún desesperado llegaba a tocar la puerta pidiendo conocer al Hijo de Dios, y era la partera quien se encargaba, con pocos modales, de ahuyentarlo. Nadie, ni el gobernador de la comunidad, ni los poderosos traficantes de opio y alcohol, tenía todavía el derecho a verlo. Mario y Josa, su mujer, con emoción velaban el dormitar de su hijo, aún sin nombre. La partera, como un perro, se ubicaba frente a la puerta, sentada,
aguardando el intento de algún impaciente para salir a ladrar el discurso que ya sabía de memoria de tanto repetirlo. La impaciencia es pecado, lárguense de aquí o les juro que lo último que harán será conocer a nuestro Salvador. Los intranquilos pedían perdón o se iban en completo silencio, hasta que hubo uno que demandó algo preciso. Al menos díganos ustedes cómo se va a llamar, necesitamos de su nombre para encomendarnos a él cada día y noche. Por primera vez, en varias horas, la partera dejó su posición para ir con los padres. ¿Cómo se llamará este niño milagroso? Ella, incluso, necesitaba saberlo, porque decir Jesús en cada canto y rezo podría ser una herejía, en caso de que el nombre resultara ser otro. Se trataba de una nueva era. Después de la pandemia, no quedó más que un censo de 593 en una pequeña comunidad latinoamericana. La fortuna de que los sobrevivientes fueran en su mayoría adultos hizo sustentable la producción de alimentos e impidió una pausa en la educación y sistemas del orden social. A pesar del sentimiento decadente en cada individuo y del desahucio acrecentándose cada amanecer, la promesa tallada sobre un viejo árbol elevó el optimismo. La profecía anunciaba fecha y hora exactas, incluso las iniciales de quiénes serían los padres, M y J. Resultaría difícil que entre tantos hombres y mujeres, con un nombre iniciado por las consonantes mencionadas, se encontrara a los elegidos. Pero fue más fácil de lo esperado. De todos los habitantes, solo había unos 80 matrimonios, y de esos, Mario y Josa parecían los elegidos. Cuando Josa reveló estar encinta, la partera, obsesionada con la promesa divina, hizo los cálculos necesarios para concluir que el parto tenía grandes probabilidades de ocurrir en la fecha señalada. Y así fue. El vástago salió del vientre un miércoles y soltó el primer berrido justo a las 11:30, la hora y el día tallados en el árbol. Clavaron en la puerta un cartel que decía lo siguiente: será Lucio, como el padre de Mario, el nombre del Mesías. Hagan sus oraciones y den gracias con este nombre. Postdata, pronto lo mostraremos a toda la gente y se permitirán visitas. Se satisfizo la petición, pero los fieles necesitaban más. Ahora requerían una imagen. Mario sugirió a Josa que mostraran al primogénito andando con él, silenciosamente, entre las calles, sin anunciarlo a bombo y platillo, pero ella se negó, alegando que aún no era tiempo, que necesitaba de unos meses para sentirse segura, temía que alguien le arrebatara a su hijo. Mario adoptó la postura de Josa y no le quedó de más que sacar la cabeza por la ventana y responder a los impacientes, esos pocos que esperaban sentados fuera de la casa. Josa teme por la seguridad de nuestro hijo. Por favor, entiéndanlo. Necesitamos más tiempo. Por ahora tienen el nombre, que es Lucio. Y respecto a un símbolo o una imagen, creo que podemos seguir adorando la cruz. No hubo oposición. Eran las palabras del padre biológico, influido tal vez por consejos celestiales. El pueblo reaccionó de modo inusual a la inseguridad de los padres sobre el niño Salvador. En menos de una semana, un ambiente de paz les había llegado a los habitantes. La amabilidad y la cortesía imperaban como nunca. Cada persona tenía en mente la idea de ofrecer un paraíso apto para Lucio, una utopía, el resultado de los actos premeditados en los hombres con la finalidad de tener un mundo amable para el Salvador. No lo crucificarían, en cambio, estarían al tanto de que Lucio permaneciera vivo la mayor cantidad de años. Ese era el único pensamiento de la gente. No querían cometer los mismos errores que los judíos cuando el Hijo de Dios había encarnado en otras tierras y otra época. Todo era optimismo y armonía, a pesar de los malos cultivos, la flaqueza del ganado, el pésimo clima que andaba entre días secos y otros lluviosos. Si bien algunos factores no ayudaban a la construcción del mundo semidivino, el pensamiento colectivo sostenía el optimismo extremo. Mario y Josa no tardaron en notar el nuevo comportamiento del pueblo. Fue así que Mario decidió llevar un mensaje a la casa municipal y, haciendo uso del altavoz, pronunció las palabras que todos ansiaban. Mañana, 4 de la tarde, desde el palco de esta casa municipal, será presentado el Hijo de Dios.
Tras los más ancianos y los enfermos, caminaban los niños, los más devotos, y al final el pueblo llano. No hubo disturbios como aquel día del alumbramiento, solo los cánticos de alabanza, con el lucio incrustado a fuerza donde había un Jesucristo. Cada persona, inclinada como las ovejas de yeso que solían usarse en la representación del primer nacimiento, alzaba la cabeza hacia el palco donde en pocos minutos saldría el aclamado Niño Dios. Hubo una pausa en respiraciones y cierta agitación del público cuando una silueta se dibujó tras las cortinas del palco, hasta que la figura se esclareció. Solo era la partera, saliendo lentamente y postrándose tímida ante la multitud. Ha ocurrido un milagro. Como saben, nuestro Mesías apenas tiene unos meses de edad, pero ya puede hablar. Hace un momento dijo: mamá, papá, quiero ir a verlos. Renació el escándalo y los desmayos se presentaron antes de que saliera Lucio. Nadie deseaba que la inconsciencia los privara del placer de conocer al Mesías. El mundo coreaba las 2 sílabas del pequeño. Daban las 4:15 de la tarde y ahora se formaban en las cortinas las inconfundibles siluetas de Mario y Josa cargando un bebé. Aplausos, gritos, canciones y llantos hacían un cóctel auditivo que daba la sensación de haber salido del infierno. La escena se complementaba grotescamente con los gestos en cada individuo, formando una masa vasta en ojos y bocas. Los padres observaron asqueados una sola forma de carne. Se sintieron encima de un demonio encarnado. Josa, horrorizada, dio un paso atrás, pretendiendo salir a esconderse con su hijo. Mario vio de reojo el movimiento de su esposa y pensó en lo mismo, huir. Pero pronto una risilla de Lucio venció las intenciones de sus padres. Mario, sin pensarlo 2 veces, cargó a su hijo y lo alzó como si fuera un trofeo. Otra vez los gritos y la excitación del público tuvieron que ser aplastados por la voz ronca de aquel hombre de autoridad. Basta, yo haré las preguntas. Si alguien desea dirigirle la palabra, viene y me lo susurra al oído. Entonces se lo haré saber con esta garganta mía. Mario elevó más a Lucio, como un gesto amable que indicaba la entrega de su hijo al pueblo. Entonces todos guardaron silencio. No preguntaremos ahora, Lucio, que tus primeras palabras salgan de tu voluntad. Tengo hambre y sed. Mesías, Redentor, pronto saciaremos tus necesidades humanas. Solo dinos las palabras de esperanza que tanto necesitamos. Yo tengo una pregunta, dijo Lucio con una sonrisa desdentada. Lo que usted pida, Señor. ¿Por qué me llaman Mesías y por qué tanto escándalo? Porque usted es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Se están equivocando. Ese era mi hermano. Venía conmigo. Yo soy el otro. El bullicio inició como un bostezo enorme. Josa y Mario, que cargaba con los brazos temblorosos al niño, voltearon despavoridos a ver a Lucio, que mostraba su gran sonrisa al público horrorizado. Volvió el silencio, uno decepcionante y triste. El hombre de la voz ronca aprovechó para hacer la única y última pregunta, pero esta vez su garganta, en vez de sonar imperiosa y estridente, fue un eco desahuciado. Si usted no es el Mesías y dice que lo acompañaba, ¿por qué no nació con usted? Antes de responder, Lucio soltó una breve carcajada. Luego sonrió, otra vez mostrando la ausencia de dientes. Me lo comí, ya saben, en el vientre no hay mucho espacio y a él le daba por moverse y estirarse demasiado. No hay palabras exactas para explicar el horror desatado tras escuchar las declaraciones de Lucio. El pueblo se fue contra el mal hermano. Josa y Mario, a pesar de conocer la gravedad del asunto, optaron por protegerlo. Al final se trataba de su hijo, pero la consternación en la gente era tal que, en vez de prender la hoguera, afilar la guillotina o preparar la horca, solo optaron por desterrar a Lucio y su familia. Asomándose por las ventanas cada noche calurosa, caminando con la cabeza baja y andando a prisa al pasar por la casa donde se dio a luz, con rezos que apenas llegaban a susurros en la iglesia, el pueblo se quedó esperando su extinción. Al menos, para consolarse, obtuvieron un nuevo símbolo,
el de su Salvador nonato y sin nombre. Tras la escasez de los días, la humanidad desapareció, adorando la imagen de un feto, tragándose a otro. Okay. Muchas gracias, Joselo. Antes de continuar y justamente ir concluyendo la presentación, quiero recordarles que debido a esta presentación, el libro se encuentra actualmente con un descuento del 20%, el cual se pueden adquirirlo por un precio de 200 pesos, comunicándose al correo que en estos momentos va a aparecer en pantalla. En el caso de que nos vean de fuera de la ciudad, fuera del estado, el libro tendría el costo de 200 pesos más los gastos de envío. Así que, por favor, si quieren adquirir el libro de Joselo Ramos, escribiré este correo para hacerse con el suyo. Y pues, Joselo, no sé si te importa siguiendo el protocolo y las tradiciones propias de las presentaciones, unas preguntas antes de concluir. Justamente la primera que te quisiera hacer es, para variar un poco, si tú fueras público de tu propia presentación y más que un comentario tuvieras una pregunta, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? ¿Qué pregunta te gustaría contestar sobre tu libro? Algo complicado y además es algo que uno se pregunta cuando va a escribir sobre su propia presentación, ¿no? Esta ocasión decidí leer un cuento, pero creo que la pregunta que yo me haría si fuera mi público sería las influencias. Yo nunca voy a negar las influencias. Ha habido colegas escritores, escritoras reconocidos, ¿no?, como Maritza Buendía, que me han recomendado que vaya dejando las influencias, que me posicione más individualmente como escritor. Pero por el momento para mí es complicado. No creo poder dejar las influencias, tal vez eso llegue a pasar más adelante, pero por ahora es eso, ¿no? ¿Qué influencias tengo? El libro está plagado de ello, hay algunas, los menciono pues en el texto y menciono las influencias porque realmente estoy agradecido con estos libros que me llegué a topar, con esos autores. Siempre antes de escribir trato de recordar o de leer estos autores, ¿no? Faulkner, Onetti, Saramago, son algunos de los autores que no inspiraron como tal, sabemos lo que es una influencia, pero que sí me dieron un poquito de las armas para escribir de la manera que planeo escribir. Justamente se comenta entre el mundo editorial que el género más vendido en México literariamente es la novela, en segundo lugar la poesía, por alguna razón, y el cuento en un lejano tercer lugar. Entonces, justamente la pregunta que te hago, José, es ¿por qué escoger el género del cuento? ¿Por qué el cuento? ¿Por qué no la novela? Porque justamente tu oficio narrador lo colapsaste justamente en género breve. Empecé con el cuento antes que nada porque mi ambición era escribir novela. Y comprendí que no podía escribir novela si no llegaba a dominar el género del cuento, ¿no? Son textos breves, algunos sabemos que pueden llegar hasta las 60 o 100 cuartillas, todo es cuestión del contenido, ¿no? Empecé con el cuento por eso, ¿no? Una especie de práctica para poder escribir la novela, pero ya con el tiempo, con los años me encariñé con la forma de hacer cuento, me acostumbré a hacer cuento. Y además de que soy un escritor que se aburre muy rápido con sus ideas. Entonces, trabajar con una novela implica trabajar años de corrección, de tratar con el mismo tema. Y con el cuento no, con el cuento tengo la idea, la trabajo, doy todo lo que puedo dar a ella. Lo demás son trabajos de corrección y quedó, ya puedo pasar a otro tema. Por ahora, en esta etapa de mi vida como escritor, creo que voy a seguir escribiendo el cuento hasta ir mejorando, ir adquiriendo un aliento más largo para poder pasar a la novela. Es por eso. Y ya para ir concluyendo,
Pues creo que, hablando de nuestras filias y nuestras fobias, creo que estamos como muy convencidos de que la literatura y la sociedad son recursivas entre ellas, pues no una influye a la otra. Los relatos literarios que vamos escogiendo y se van transformando de cierta forma moldean las sociedades que los contienen y al mismo tiempo los eventos sociales, históricos, el ángel de la historia que dice Walter Benjamin, pues afecta a la literatura que emerge. Entonces la pregunta que te haría es, ¿cuál crees que es el futuro de la literatura post-pandemia? ¿No? Claramente el 2020 fue un año movidito, por decirlo menos. Justamente, ¿cuál crees que sea la literatura que emerja de quienes vivimos este año? Bien, yo creo que va a ser una literatura de reafirmación de los estragos, de los problemas generales que no solo vivimos en México, sino en el mundo. El problema del desempleo, ya en un contexto más social, se vive bien en México, ¿no? Es un problema grave, pero con la pandemia llegó a dar un carpetazo que anunció, ¿no?, que había algo mal. O sea, la pandemia creo que nos vino a enseñar, nos vino a decir, a recordar los grandes males de la sociedad actual. La literatura, bueno, incluso hay algunos concursos, ¿no?, de literatura que llaman a narrar o a hacer poesía de estos momentos que estamos viviendo. La literatura ahora, con esta situación de la pandemia, sí va a generar un impacto muy leve, no va a ser la primera impresión, el primer vistazo, pero no vamos a poder ver una buena literatura sobre la pandemia, creo yo, hasta años después, ¿no?, cuando se le pueda ver con objetividad, no con la subjetividad que la estamos viendo ahora. Creo que el papel de la literatura tras la pandemia se va a ver realmente en unos años, cuando ya desaparece, cuando lo podemos ver con la distancia y con el tiempo. Ha dado mucho de qué hablar, los temas ahí están y siguen saliendo, y pues bueno, creo que no nos queda más que esperar para ver cómo reacciona la literatura frente a esta situación. Todas las situaciones. Pues muchísimas gracias, José Lo. No sé si tengas algo que agregar, algo con lo que quisieras concluir para terminar. Bien, no, pues, ojalá que haya interesados en adquirir el libro. Espero lo consigan, son cuentos, son 10 cuentos, divididos en secciones. Y bueno, para finalizar, agradezco al Ayuntamiento por la invitación, al espacio en la Casa de Cultura, agradezco a Stephanie por su trabajo gráfico. No solo es el trabajo de un escritor, también es el trabajo de una artista visual, y el comentario de mi amigo Ángel, que estuvo aquí muy atinado como siempre, y gracias muy por todo. Pues nuevamente les recordamos, haciendo promoción a este libro de este autor que ampliamente recomiendo. He tenido la oportunidad de leerlo y realmente creo que es alguien al que hay que seguirle la pista y justamente leer justamente la consumación de esta serie de trabajo, pues creo que es importante, es relevante y es profundamente significativo. Les recuerdo que pueden escribir al correo que aparecerá aquí en pantalla para hacerse con su libro, el cual se encuentra por los siguientes 2 días en un 20% de descuento. Ojalá puedan hacerse de uno. Y pues nuevamente, el Ayuntamiento de Zacatecas, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, a través de su Dirección de Arte y Cultura, les agradecen profundamente su asistencia, les agradecemos que compartan, que interactúen con esta publicación. Muchísimas gracias por ser partícipes, pues básicamente de esta forma en la que estamos estructurando una literatura local, pero sin que eso implique, pues, cierto descrédito, ¿no?, sino una literatura local y regional robusta, interesante, con propuesta significativa e importante. Y pues no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Stephanie, por tus palabras. Ángel también. Y pues, José Lo, nuevamente, sabes que tienes las puertas abiertas de la Casa de la Cultura de Zacatecas. Sin más por el momento, nosotros nos vamos.